Diplomado: Gestión de riesgos y desastres. Módulo 1. Marco conceptual de la gestión de riesgos. Curso: Gestión de riesgos. Objetivo: promover procesos de sensibilización y conocimientos básicos de riesgos, amenazas, vulnerabilidades y otros relacionados con la gestión de riesgos y desastres articulada a contextos definidos a partir del análisis y reflexión de su naturaleza y la importancia de generar una cultura de prevención de desastres. Vamos a dar continuidad a lo que es gestión de riesgos. Ya habíamos visto en el anterior curso con respecto a lo que es el desastre y la emergencia. Ahora vamos a ver lo que es el riesgo. Dentro de lo que es el riesgo es la posibilidad, dice, que algo negativo suceda. Constituye la probabilidad de que ocurra pérdidas humanas, pérdida de viviendas, cultivos y la infraestructura social y productiva de los lugares donde vivimos, como consecuencia de la unión de lo que son las amenazas y las vulnerabilidades. El riesgo, entonces, vamos a determinar que se define como la amenaza por la vulnerabilidad, dividido o sobre lo que es la capacidad de afrontamiento o lo que es la resiliencia. Entonces, esto se lo puedes resumir en una fórmula matemática donde decimos que riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad sobre la capacidad de afrontamiento o lo que es la resiliencia. Un riesgo no es una amenaza, tampoco es un desastre. Entonces definimos que el riesgo es algo que puede pasar con más o menos incertidumbre según el caso o el evento que se nos produzca. Entonces el riesgo es el conjunto, es la unión de una amenaza y una vulnerabilidad. Tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos que vamos a ir profundizando en cursos posteriores para saber lo que es un riesgo. Entonces tenemos que saber determinar el riesgo en base a una amenaza y en base a una vulnerabilidad. Vamos a tomar el ejemplo de lo que hace rato hablábamos con respecto a lo que es Chima. Chima era una población minera que estaba asentada a las faldas del cerro o de la serranía que es Chima. Esta población minera explotaba el oro del cerro de Chima. O sea, ellos se asentaron en la base y ellos andaban haciendo y produciendo socavones dentro de esta serranía. Ellos no habían determinado la amenaza. Entonces, Chima estaba asentada a las faldas, entonces la amenaza constituía lo que era la serranía, que estaba siendo debilitada, estaba siendo socavada, estaban haciendo túneles por todo ello. Entonces, en el momento en que colapsó este cerro, se deslizó y tapó a toda la población que era vulnerable. No tenían defensivos, no estaban ni siquiera alejados, estaban sobre la base. Entonces eso era un riesgo, porque existía una amenaza y existía una vulnerabilidad, que era la población que estaba asentada a las faldas de este cerro. Entonces existía un riesgo. Entonces las autoridades no han sabido determinar las amenazas, tampoco han sabido determinar lo que eran sus vulnerabilidades.
Entonces, al existir una amenaza y al existir una vulnerabilidad dentro de la población, existía un riesgo. La gestión de riesgos como proceso, nota que la gestión de riesgos nos referimos esencialmente a un proceso permanente, un control de los factores de riesgo. Este proceso corresponde a varios componentes, entre los cuales vamos a mencionar algunos, ¿no?, que van creciendo, ¿no? Uno es el dimensionamiento del objetivo del riesgo existente o futuro, el entendimiento de los procesos y actores sociales que contribuyen a su construcción y su relación con los procesos de transformación social y económica de los grupos sociales, económicos y de las zonas de bajo análisis, ¿no? El otro elemento es una valoración del riesgo en el contexto de las modalidades de desarrollo o transformación existente a la luz de las visiones, imaginarios, intereses y necesidades de los distintos actores sociales en juegos, determinación de niveles de riesgos aceptables, la postulación de políticas y estrategias de intervención y la toma de decisiones sobre las acciones y las secuencias más apropiadas y factibles, vistas desde la perspectiva económica, social, cultural y política. Esto va acompañado por la negociación de apoyos en el marco de relaciones entre distintos grupos e intereses sociales y territorios, ¿no? También tenemos la fase de la implementación de estrategias y proyectos concretos, de evaluación y retroalimentación. La gestión vista como un proceso, con la participación de múltiples actores sociales y con actividades y procedimientos diversos. Debe ser avalada y concluida por la creación de estructuras y formas organizativas que lo impulsan y que le den continuidad y consistencia. Dentro de las fases de la gestión de riesgos, dentro de este proceso de identificar y analizar, cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como las acciones preventivas, correctivas y reductivas que deben emprenderse. Estas fases que la vamos a ir analizando son 7, y estas fases son principalmente y determinantes en el análisis para una respuesta adecuada y oportuna a los desastres. Dentro de esta fase vamos a ver la prevención, que es algo principal e importante, ¿no? Comprende el desarrollo de un conjunto de actividades que buscan eliminar o reducir la incidencia de eventos físicos potencialmente dañinos o sus intensidades, y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, las actividades de reforestación, que son importantes para la fijación de nuestros suelos. Tenemos un ejemplo en el Chapare. Conforme van talando constantemente los árboles que están principalmente a las riberas de los ríos, es que lo están debilitando, y es por eso que la mayor cantidad de inundaciones en las etapas o en los periodos de lluvia suceden en el Chapare, porque se está deforestando completamente las laderas de los ríos. La estabilización de pendientes o manejo integral de cuencas, eso también es otro riesgo, eso es una fase en la que se tiene que dar mayor atención. En las obras de ingeniería tales como la construcción de diques, presas, muros de contención, que tienen la función de limitar las inundaciones, deslizamientos, este es un trabajo bastante grande donde si solamente atendemos un sector en el embovedado de un río, tenemos que pensar que al concentrar la masa de agua en un determinado trecho, eso es mucho más peligroso al finalizar este embovedado, porque la cantidad de agua que se ha concentrado sale con mayor fuerza. Entonces no solamente es atender trechos para el embovedamiento o el encauce de ríos, sino se tiene que hacer un manejo constante de todo el curso del río, porque vamos a ir causando tal vez mayores daños y
mayores vulnerabilidades a los lugares donde no existan estos defensivos. En la segunda fase, que es la mitigación. La mitigación hace referencia a un conjunto de actividades que intentan reducir las vulnerabilidades. O sea, mitigar significa prácticamente fortalecernos, tomar las previsiones principales para poder tener la capacidad de resistir un evento, ¿no? Estas acciones se pueden realizar en diferentes situaciones, con diferentes apoyos legislativos como normativas que establezcan el uso del suelo. Estas normas de construcción, por ejemplo, ¿no? Hay situaciones que en la población nos gusta hacer las construcciones muy cerca de los cursos de agua. Esto nos vulnerabiliza mucho más con respecto a esta situación. Si nosotros legalizamos, colocamos normativas que ya existen de la construcción de diferentes casas, viviendas o establecimientos a una determinada distancia de los cursos de agua, eso va a permitir disminuir los eventos negativos que puede producir o un desastre o una emergencia o la pérdida de esas viviendas, ¿no? En el campo de la agricultura también se debe considerar aspectos como la diversificación de cultivos en áreas sujetas a inundaciones o sequías, ¿no? La fase de preparativos constituyen las últimas acciones que se pueden realizar para enfrentar un evento. Estos preparativos tienen que ir en base a una organización de la sociedad para la atención del desastre. También las actividades durante y después de un desastre. La identificación de posibles albergues, ¿no? Y el establecimiento de procedimientos logísticos. Estos preparativos tienen que ir en base a un supuesto evento que pueda venir. Tenemos que estar preparados, justamente por eso se llama la fase de los preparativos, ¿no? Tenemos que estar organizados. Dentro de la ley 602 que indica de que todos debemos ser partícipes en la atención de desastres. Ya no hay los mirones o los curiosos, todo el mundo debe participar en esta reacción. Es por eso que nosotros debemos organizarnos, debemos organizar nuestra población con respecto a la atención de desastres. Si es un grupo de señoras, ¿cómo puede atender a un evento que se puede venir encima? Un grupo de esposas o de mujeres pueden estar organizadas en atender, por ejemplo, con algo caliente para las personas damnificadas o para el personal que está en la atención o en la respuesta de un evento. Por ejemplo, los niños, ¿cómo pueden participar en esta situación? Los niños entonces se tendrían que juntar, aglomerar, reunir en un determinado lugar, mientras los papás, las mamás o el personal de la comunidad está atendiendo un evento. Ellos pueden estar reunidos en un colegio, en un albergue, ya sea jugando o siendo distraídos. Los varones lo mismo, en un evento. En el caso de que suceda algo en una población donde haya una cantidad fuerte por decirles, de transportistas, ellos pueden estar atendiendo también el desastre, manteniendo las vías de comunicación, carreteras en condiciones óptimas para la evacuación de heridos, ¿no? El personal de salud, las Fuerzas Armadas, el personal de policías, etcétera, etcétera, tienen que estar organizados ya para una respuesta o estar preparados para una respuesta a un evento. Con respecto a la cuarta fase, que es de alerta, es el estado anterior a la ocurrencia de un posible fenómeno adverso, de un evento, y que se declare con un fin de que los organismos operativos se active. Esta fase de alerta es sumamente importante para empezar a activar los COEs o los centros de operaciones de emergencia o las entidades de salud, por ejemplo, para que estén alertas o preparadas a recibir cualquier personal que haya sido afectado.
en un accidente o haya sido damnificado con su familia o con su vivienda, ¿no? Las Fuerzas Armadas también para realizar el respectivo acordonamiento del lugar afectado y así todas las entidades. Tiene que haber un sistema de alerta temprana principalmente para que estos en su momento puedan reaccionar oportunamente. Una acción que se debe tomar es de informar principalmente a la población en el grado de peligro que se avecina, ¿no? Los estados de alerta se declaran con el objeto de que la población y las instituciones adopten una acción específica ante una situación que se presenta. Con respecto a la respuesta, implica la movilización social e institucional que necesita para salvar vidas principalmente, ¿no? Los bienes de una persona. Estos fenómenos ya se han presentado y para dar los primeros pasos hacia una recuperación de la comunidad después de un desastre tienen que estar preparados en las diferentes fases, ¿no? Para una reacción inmediata. Para la atención de esta tenemos que estar preparados, ya sea con equipos, en la situación económica principalmente, para el alquiler ya sea de ambulancias o de tractores o de cualquier situación. Tienen que estar preparados en una situación oportuna. En la fase 6, que es la de rehabilitación, esta fase es para habilitar los servicios principalmente de agua, los servicios básicos como ser agua, las vías de comunicación, los centros de salud, luz. O sea, la rehabilitación principalmente es habilitar todos estos servicios principalmente para una atención adecuada. O sea, es completamente diferente a lo que es una reconstrucción. La rehabilitación es la habilitación momentánea pero efectiva para una atención de un evento principal. Un ejemplo que les doy, ¿no? Si es que se cae un poste de luz, la rehabilitación sería solamente unir los cables para que la luz se restituya. En cambio, la reconstrucción es nuevamente plantar el poste, asegurar y hacerlo en una forma permanente y constante. La rehabilitación es completamente diferente, solamente es una habilitación solamente necesaria, una habilitación solamente instantánea y temporal, ¿ya? En la séptima fase, que es la de reconstrucción, se supone que es construir nuevamente en un mejor estado de existencia y promover estructuras tanto físicas como institucionales y sociales, menos vulnerables en los embates de un futuro evento, ¿no? Esto es la creación de nuevas fuentes de empleo que beneficien a los afectados y la recuperación completa de lo que es los daños. Es la recuperación permanente, con toda la infraestructura, con todos los medios y con toda la solidez y la permanencia constante de lo que es una afectación. Hablábamos con respecto a lo que es la rehabilitación. La rehabilitación es solamente instantánea y temporal. En cambio, la reconstrucción es permanente y es con todos los beneficios y la permanencia con respecto al tiempo, ¿no? Eso es con respecto a lo que es la rehabilitación y la reconstrucción de lo que es la gestión de riesgos. Entonces vamos a resumir todo lo que es gestión de riesgos o lo que es el riesgo con respecto a lo que es la fórmula que habíamos visto. Es lo que es riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad sobre la resiliencia o la capacidad de respuesta. Para eliminar lo que es el riesgo, tenemos que eliminar o la amenaza o la vulnerabilidad con respecto a lo que es el riesgo. Síntesis. Riesgo. El riesgo es la posibilidad de que algo negativo suceda.
constituye la probabilidad de que ocurran pérdidas humanas, de viviendas, cultivos y la infraestructura social y productiva de los lugares donde vivimos como consecuencia de la unión de las amenazas con la vulnerabilidad. Es la unión de una amenaza y de una vulnerabilidad. Una vez que hemos concluido el marco conceptual de lo que es gestión de riesgos, vamos a pasar a ver algunos ejemplos para poder asimilar mucho más estos conceptos. Vamos a tomar un concepto más fluido con respecto a lo que es riesgo, lo que es amenaza y la vulnerabilidad. Vamos a tomar el ejemplo de un niño que ya está en etapa de colegio. Entonces el niño, cuando va a una clase, vamos a tomar el ejemplo de una clase de matemáticas. El niño, al entrar a la clase de matemáticas, se encuentra en riesgo. ¿Por qué? Porque existe una amenaza. ¿Cuál sería en este caso la amenaza? Sería el profesor. ¿Y cuál sería su vulnerabilidad? Su vulnerabilidad es de que no conoce la materia bien. Entonces él se encuentra en un riesgo de quedar aplazado y de reprobar el curso. Entonces, para que desaparezca este riesgo, tendría que desaparecer o la amenaza o la vulnerabilidad. Más fácil es hacer desaparecer al profesor que aprender tal vez las matemáticas. En ese caso desaparecería el riesgo, si desaparece el profesor. Pero como es un poco difícil hacer desaparecer al profesor, entonces él tiene que aprender a trabajar en su vulnerabilidad, que es el conocimiento de la materia. Entonces, si él empieza a estudiar, empieza a practicar, empieza a fortalecer su vulnerabilidad. Y llega el momento en que una vez que conoce ya la materia, desaparece su vulnerabilidad y entonces desaparece el riesgo. Y este riesgo es de perder el curso o de ser aplazado, ¿no? Podemos tomar varios ejemplos al respecto. Otro ejemplo que podemos tener es con respecto a lo que es en el fútbol, ¿no? ¿Cuál es el riesgo entre dos equipos? Vamos a tomar el ejemplo del Bolívar y del Stronger. Yo soy del Bolívar y estoy en riesgo en un clásico porque existe una amenaza que es el equipo del Stronger y existe una vulnerabilidad, es mi capacidad o el entrenamiento que haya tenido yo, la capacidad de manejar el equipo o la capacidad de poner estrategias para ganar el partido. Entonces en ese aspecto estoy en riesgo. Entonces tengo que saber determinar mi amenaza. Ya lo tenemos determinado, es el equipo, el Strong. Entonces tengo que trabajar en mis vulnerabilidades. Entonces tengo que agarrar estrategias que vayan a confundir al equipo contrario y el entrenamiento. Entonces si voy trabajando en mi vulnerabilidad, que es mi capacidad de mis jugadores, entonces si voy trabajando, voy implementando estrategias y voy practicando y enseñándoles a patear, por decirles, con mayor eficiencia al arco, entonces van desapareciendo mis vulnerabilidades y el riesgo de perder se va disminuyendo. Entonces es importante saber determinar nuestras amenazas y nuestras vulnerabilidades. Con respecto a los técnicos que hay en los municipios, con respecto a la gestión de riesgos, ¿cuál es el papel de los técnicos que están en esta ramo, que es de gestión de riesgos? Nosotros, ¿cómo lo identificamos al técnico? El técnico tiene que encargarse de saber determinar sus amenazas. ¿Cómo se hace? El técnico tiene que pararse en el centro o en el corazón de la población o municipio y ver a su alrededor cuáles son las amenazas que puede sufrir esta población. O sea, él tiene que ver, si está a las laderas de un cerro, tiene que ver que su amenaza puede ser este cerro con sus deslizamientos. Si existe un río que pasa por la población, ese también puede ser una amenaza. Hay diferentes tipos de amenazas. Pueden haber amenazas ya sea de la población, la sobrepoblación, puede haber la otra amenaza
que puede ser el asentamiento de familias, barrios de un grupo de personas muy próximas al río, o que estén hacinadas en un corto superficie de terreno. O sea, el encargado de la gestión de riesgos de cada municipio, gobernación o del país, tiene que estar encargados a saber determinar las amenazas y ver sus vulnerabilidades. Una vez determinadas las amenazas, entonces este profesional debe empezar a trabajar con respecto a sus vulnerabilidades. Y dentro de las fases de riesgos tenemos esas 7 que habíamos visto con respecto a la preparación, a la mitigación, a la reconstrucción y empezar a ver qué situaciones van a ir a fortalecer todas estas situaciones, incluso los sistemas de alerta que tienen que poner en ejecución. Ese profesional está encargado solamente a ver los riesgos, la gestión de riesgos que puede existir en esa población. O sea, cuáles son las cosas que nos pueden empezar a amenazar, ¿no? Entonces, dentro de esa capacidad, tenemos que empezar a analizar qué es lo que nos amenaza y qué es o con qué medios son los que nosotros podemos empezar a prepararnos para evitar mayores daños en esta situación. Este técnico tiene que estar también bien interiorizado en el presupuesto que cada autoridad ha designado con respecto a lo que es riesgos, con respecto a la gestión de riesgos. ¿Con cuánto se cuenta? De acuerdo a la ley, esos presupuestos solamente se tienen que utilizar para esa reacción inmediata, para el enfrentamiento, para ver, mitigar o disminuir los daños que puedan ocasionar cualquier evento que se nos venga en el futuro. Es importante llevar un registro histórico de todos los eventos que han acosado, que han afectado a nuestra población. Esa es la gestión de riesgos, ¿no? Para que esta autoridad ponga los recursos necesarios para una atención de emergencias. Es por eso que tiene que tener la capacidad de saber determinar esto. Y es por eso que se dan estos ejemplos, tal vez domésticos, para que uno empiece a designar. En el caso, por ejemplo, de un empleado público, ¿cuál es su amenaza y cuál es su vulnerabilidad, ¿no? Estos ejemplos que se les da empieza a poner en alerta a este empleado, digamos así, a este funcionario, a este profesional para una reacción oportuna ante cualquier evento, ¿no? Este conocimiento de lo que es la legislación, este conocimiento de lo que es gestión de riesgo es importante dentro de una población, ¿no? Justamente en el sentido de que nosotros tenemos una reseña histórica, un antecedente histórico, por ejemplo, en los eventos naturales que se viene dando en una población. La frecuencia de lluvias, la frecuencia de riadas, la frecuencia de heladas, de granizadas, existen ya los métodos. Incluso ya son los métodos ancestrales, tenemos de saber cómo disipar una granizada, de cómo saber cuándo va a caer una helada. Se conocen esas costumbres ancestrales que son efectivas, y también tenemos la información del CENAMI, tenemos la información de las unidades de gestión de riesgos de la población, y también tenemos que empezar a informar a la población con respecto a estas situaciones, ¿no? Las sequías principalmente, las inundaciones, ya se tiene conocimiento, ya se sabe, solamente que hay personas que viven de esa situación, justamente a raíz de la pobreza en la que viven o del desconocimiento que vayan arrastrando desde sus hogares, es que incurrimos y caemos en lo que es un desastre, caemos en la vulnerabilidad.
es porque no sabemos reaccionar con respecto a esto, ¿no? Y viendo las fases, tenemos que saber lo que es la rehabilitación. La rehabilitación es lo principal, es la organización que tiene que haber entre los municipios. El encargado, el profesional, tiene que saber, dentro de la gestión de riesgos, organizar a la población, porque la ley indica de que la reacción inmediata es personal, ya no es solamente de instituciones, como antes había. Antes solamente Defensa Civil atendía a las emergencias a nivel nacional, pero llegaba siempre tarde, justamente por la información y por la distancia. Es por eso que ahora, de acuerdo a la ley, la reacción y la atención de desastre empieza desde la comunidad, desde la organización. Pues por eso que tiene que haber un técnico siempre responsable de lo que es gestión de riesgos. Y ese presupuesto que tiene que haber es justamente para esta atención. Y las fases o los conceptos de lo que es emergencia y lo que es desastre, ¿no? Y ahí se recalca con respecto a lo que es emergencia, que es la capacidad de respuesta, y la de desastre es cuando ya no se tiene esta capacidad de respuesta y se le pasa a la entidad superior inmediata. Entonces, esta determinación de lo que es el reconocimiento de las amenazas es importante, es saber determinar siempre y cuando tengamos la información oportuna para evitar muertes, evitar pérdidas económicas de viviendas, infraestructura de nuestra población. Con respecto a lo que es la amenaza y la vulnerabilidad, vamos a ir viendo dentro de las amenazas que existen. Estas amenazas ya sean naturales o de origen humano, o de la participación de esta participación, de esta amenaza, de esta afectación, de este evento que se nos venga para nuestra población, ¿no? Que pone en peligro a ciertas personas y también el medio ambiente a nuestra población. Entonces la amenaza es importante que sepamos determinar y sepamos enfrentarlo juntamente con nuestras vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades vienen en diferentes grados, ¿no? Ya sea culturales, económicas, políticas, sociales, ¿no? Entonces esas vulnerabilidades tenemos que saber atacar y saber responder oportunamente. Una vez que ya hemos conocido lo que es la gestión de riesgos, entonces vamos a ir en las próximas clases, vamos a ir profundizando con respecto a los conceptos de lo que es amenazas, las vulnerabilidades y lo que es la resiliencia con respecto a los eventos. Les agradezco por su atención y será hasta otra oportunidad. Síntesis, fase, prevención. Actividades que buscan eliminar o reducir la incidencia de eventos físicos potencialmente dañinos o sus intensidades. Fase, mitigación. Hace referencia al conjunto de actividades que intentan reducir las vulnerabilidades de la sociedad frente a fenómenos físicos. Fase, preparativos. Constituyen las últimas acciones que se pueden realizar antes de que se presente un evento físico adverso. Fase, alerta. Estado anterior a la ocurrencia de un posible fenómeno adverso. Fase, respuestas. Implica la movilización social e institucional necesaria para salvar vidas y bienes una vez que el fenómeno ya se ha presentado. Fase, rehabilitación. Es temporal y se refiere al proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida a través de la reparación, adecuación y reactivación. Fase, reconstrucción. Supone construir un mejor estado de existencia y promover estructuras tanto físicas como institucionales y sociales.